En estos 100 años de historia de la Iglesia de Dios en la República Mexicana, en su segunda parte, quiero dar a conocer la biografía del segundo obispo presidente, Gregorio Muñoz Espinosa, y cómo él vio la historia de la Iglesia de Dios en la República Mexicana en sus inicios. ¿Quién fue Gregorio Muñoz Espinosa? Él nació en el pueblo de Canatlán, en el estado de Durango, el día 9 de septiembre de 1901. Su padre fue Nicolás Muñoz y su madre Francisca Espinosa. Como casi todos los mexicanos, entró como soldado en la Revolución con Francisco Villa. Tiempo después emigró a los Estados Unidos a trabajar allá. Conoció a un hombre que se llamó Julián Medina y se hicieron muy amigos. Después de un tiempo, Julián se vino a México. Poco tiempo después, el hermano Muñoz también se vino a la Ciudad de México y al encontrarse con Julián, ya se había convertido a Cristo y lo invitó a la reunión protestante que tenían en la concesión Tequepihuaca. Inmediatamente se convirtió al Evangelio y aceptó a Cristo con todo su corazón, a la edad de 22 años. El hermano Muñoz se distinguió por su obediencia y fidelidad. Por eso el hermano Ruesga lo tuvo como colaborador muy cercano. El hermano Muñoz era músico, tocaba la guitarra, el banjo, así como el piano. Él fue uno de los músicos que tocaba en la iglesia y tenía una voz muy entonada. En 1928, él ingresa al primer Instituto Bíblico de Asambleas de Dios. Ya antes había sido instruido por el hermano Ruesga, de donde como egresa como pastor y licencia para predicar al terminar sus estudios. Fue enviado como estudiante en práctica a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, trabajando como colaborador con el hermano Andrés Ornelas. Después atendió la obra en el lugar llamada La Pirulera, por el rumbo de Tacuba. También fue pastor algún tiempo de la iglesia de Magdalena, Puebla. Siempre cumplió con fidelidad sus cargos que se le encomendaban. En 1932 ocupó el pastorado de la iglesia de Bethesda en Azcapotzalco y bajo su dirección se compró el terreno y se construyó el primer templo. Fue nombrado presbítero evangelista en el estado de Veracruz en el congreso celebrado en el año de 1943 y recibe el nombramiento de obispo junto con el hermano Samuel Gómez. Ocupó varios años el pastorado de Fortín de las Flores, allá en Veracruz. De ese lugar fue llamado a ocupar el cargo de obispo presidente de la Iglesia de Dios en la República Mexicana en mayo de 1960. Él prosiguió con la revista El Camino a la Vida en su segunda época desde 1962. Durante su presidencia, la Iglesia de Dios en la República Mexicana tuvo un crecimiento muy grande. Durante los años de 1975 a 1982, se abre una misión por mes, de las cuales actualmente muchos ya son templos grandes. Otra cosa que realizaba el hermano Muñoz fue adquirir muchos terrenos para después en estos terrenos construir un templo como el de aquí en Jalapa. Él lo compró. Cuando recibió la presidencia había más o menos 250 templos o iglesias y cuando Dios lo llamó a su presencia tenía más de 500 iglesias. Uno de sus consejos que siempre decía a los pastores era: no se pongan ustedes, dejen que Dios los ponga. Durante su ministerio se construyó el tercer templo de la Calzada, derribando el antiguo templo. Durante su periodo, el episcopado se fortaleció para llegar a tener 7 obispos y fue llamado por el Señor el 21 de noviembre
de 1985 en el Distrito Federal. El hermano Muñoz nos dejó un escrito donde cuenta su conversión en el año de 1923 y dice: tuve la oportunidad de llegar al lugar donde comenzó la obra El Señor en México, de obra pentecostal. También vine de los Estados Unidos del Norte, pues me encontré trabajando en lo material y allá conocí al hermano Julián Medina, padrastro del hermano Rubén Medina, después se llamó Arévalo. Él se vino primero que yo, habiéndome dejado la dirección de su casa en México, y pocos días después me vine al Distrito Federal y lo busqué hasta que lo encontré. Él fue quien me habló del Evangelio y me llevó a donde se hacían los cultos, y desde entonces me quedé. Tuve algunas luchas, pero no me desanimaron, dice hermano Muñoz. Había maravillosas conversiones y sanidades. Se empezó a derramar el Espíritu Santo en 1923 y me tocó la bendición de ser bautizado con el Espíritu Santo junto con varios jóvenes de mi época. En ese lugar, hermano David empezó a preparar colaboradores. Tuvo su seminario, que más adelante se llamó CEMID. El hermano David pidió permiso a Gobernación el 13 de junio de 1925 y se lo concedieron el 22 de junio de ese mismo año para que vinieran a México unos hermanos americanos a la primera convención. Hubo bautismos. Para ellos se improvisó una especie de tanque de madera con forro de lámina por dentro. También hicieron escaleras improvisadas para entrar y salir. Y así hicieron posible los bautismos. Pues fueron los primeros. Desde entonces quedamos unidos a Asambleas de Dios como misión. Y ahora quiero pasar a la historia narrada por mí, por hermano Muñoz, de cómo vio la historia de la Iglesia de Dios en sus inicios. En el Congreso de 1980, el hermano obispo presidente Gregorio Muñoz, con motivo del 20 aniversario del fallecimiento del obispo David Ruesga, después de leer el boletín El Camino a la Vida del año de 1946, como ya lo leímos la vez pasada, dijo: después de lo que acabamos de considerar, narrado por el hermano David Gerardo Ruesga, quiero decirles lo siguiente acerca de la historia de nuestra Iglesia de Dios en la República Mexicana. A fines del año de 1925, cuando la Iglesia ya se había establecido, vinieron los hermanos del norte que correspondían a la Iglesia de las Asambleas de Dios, donde el hermano Ruesga une su trabajo a las Asambleas de Dios. Para ese entonces ya había muchos obreros graduados del seminario que el hermano Ruesga había fundado en el año de 1922. Y según la foto, que es de 1926, solo en el Distrito Federal había más de 300 miembros, aparte los obreros. En la foto que están se pueden contar bastantes. Y además los que había en el interior de la República, en las diferentes ciudades como Martínez, Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México y muchos otros lugares más. El hermano Rubén Medina, después se llamó Arévalo, era en aquel tiempo un jovencito dinámico, a quien estimaba el hermano David, pues era un componente de los jóvenes. Después los hermanos del norte, bajo la dirección del hermano Enrique Cyrus Val, viendo que el hermano Rubén era inteligente, se lo llevaron para que estudiara en el instituto de ellos, aunque el hermano David no estuvo de acuerdo en este acto. Después surgieron grandes problemas que el hermano Ruesga tuvo que afrontar con los hermanos de Estados Unidos, principalmente con el hermano Val, y pastores de Monterrey, principalmente con el hermano Orozco, pastor de Monterrey.
Entonces, en el año de 1931, se realizó una convención en el lugar que se llama San Lorenzo Achotepec, en la Sierra de Hidalgo, en donde tuvimos que caminar a pie 2 días y medio para llegar al lugar desde donde nos dejó el tren, ya que el tren lo habíamos tomado en la estación Hidalgo, que estaba en la glorieta de Peralvillo. En Achotepec había un templo ya hecho de tablas de cedro. En esa convención se consideró el problema que habían venido teniendo los dirigentes de las asambleas y se acordó que nuestra iglesia se constituyera completamente nacional, adoptando el nombre de Iglesia Cristiana Nacional de Asambleas de Dios, a lo que el ministerio en pleno entonces estuvo de acuerdo. El secretario de actas fue el hermano Eduardo Pillado, hermano de Antonio Pillado. El secretario de actas no entregó al hermano Ruesga el acta de esa convención, sino que la remitió a las oficinas de Asambleas de Dios. Esto les hizo movilizarse para ver cómo quitaban al pastorado del hermano Ruesga. De este asunto él no sabía nada, sino que de una manera ocasional, el hermano Rosendo Alcázar, andando por Gobernación, vio al hermano Rodolfo Orozco, al hermano José Ibarra, Francisco Rode, y al hermano Rubén Medina, Arévalo, y al hermano Val. Cuando el hermano David recibió la noticia, se fue inmediatamente a Gobernación y se encontró con la novedad de que a él se le daban 24 horas para desocupar la casa pastoral, pues el nuevo pastor era nada menos que el hermano Rubén Arévalo. Entonces el hermano David tocó a autoridades superiores y nacionalizó el movimiento, y de esta manera quedó frustrada la traición fraguada. También hay un escrito del día 28 de mayo de 1931 que fue enviado por los miembros de la Iglesia de la Calzada al presidente Pascual Ortiz Rubio acerca de este caso. En él solo reconoce al hermano Ruesga como su pastor y director del movimiento. Entonces Gobernación siguió reconociendo al hermano David Ruesga, que antes ya lo había reconocido, como pastor de la Iglesia de la Calzada y representante legal de la Iglesia Cristiana Nacional de Asambleas de Dios. Y Gobernación nacionalizó todas las iglesias a favor del hermano Ruesga en toda la República. Incluso quiero decirles que los promovedores de quitar al hermano Ruesga del pastorado fueron encerrados en la cárcel y después de pagar una multa correspondiente fueron dejados libres. Así entonces estos hermanos de asambleas, viéndose derrotados, vinieron a ver al hermano Ruesga para suplicarle que les dejara las iglesias del norte de la República, porque el gobierno le entregó al hermano David todas las iglesias que eran de Asambleas de Dios en México. El hermano Ruesga dijo: quédense con lo que es de ustedes y deme lo que hice con mi trabajo. Según se hizo un convenio que trabajarían por el norte ellos y nosotros en la parte central y de parte sur, respetándonos mutuamente. Pasaron los años y fue cuando ya pasamos a otra parte de la historia. Pasaron los años y ya por 1938, 1939, nos visitó el misionero Leonardo Ingram. Este hizo un libro ilustrado titulado El corazón del hombre. Él era miembro del ministerio de la Iglesia de Dios del Evangelio completo. El hermano Ingram, quien vivió con el hermano David, este misionero luchó porque se uniera el trabajo de la iglesia del hermano Ruesga a tener fraternidad con algunos de sus dirigentes.
Pasó poco tiempo y volvieron los hermanos dirigentes de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo a insistir en la unificación, sin antes habernos pedido dispensas por los acontecimientos pasados. Por fin, en el Congreso del año de 1940, lograron su propósito. El hermano David estuvo de acuerdo, se hizo un concordato de unificación con sus cláusulas. Pasando el tiempo empezó la estrategia de parte de ellos para que el hermano Fernando González Lie, que era ministro de ellos, quedara como obispo presidente y pastor de la iglesia de la Calzada, con el fin de quitar el pastorado al hermano David. En vista de todo ello, todo el ministerio nos unimos para deshacer ese plan. De acuerdo con el hermano David, denunciamos el concordato de unificación, señalando algunos puntos del concordato que habían violado los hermanos del norte. Y en una junta, una convención, se deshizo dicha unificación, habiéndose quedado ya solamente con el nombre de Iglesia de Dios en la República Mexicana. Como es natural, tuvimos que afrontar una lucha con los pastores, obreros que quedaron en la iglesia del Evangelio Completo. Y muchos se fueron para allá. Después de la última experiencia con nuestros hermanos del norte, hemos vuelto a la normalidad. Militamos al lado del hermano David Genaro Ruesga, hasta el 9 de mayo de 1960, que fue cuando el Señor quiso llevarlo a su presencia. Al faltar el hermano David, fundador del movimiento de Iglesia de Dios en la República Mexicana, nos hemos unido obispos, presbíteros, ministros y pastores para llevar la obra de Dios adelante. Y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová durante esos 20 años que han pasado desde el deceso del inolvidable reverendo obispo David Genaro Ruesga. Quiero dejar datos importantes. Cuando yo era estudiante, dice hermano Muñoz, en nuestro seminario de nuestra iglesia, el hermano David tuvo a bien enviarme a mi año de práctica a la ciudad de Pachuca, a donde había una pequeña misión, donde vivía el hermano Silvestre Ornelas con su familia y que trabajaba en las minas de Pachuca. Él hacía la escuela dominical con algunos niños de la familia. Pachuca lo visitaban los hermanos Anderson y el hermano Andrés Ornelas, repartían folletos y vendían Biblias. El hermano Anderson en esos días había ido a Suecia, de donde era original, y habiéndole dejado al hermano David la obra y la casa donde vivía. Los hermanos que cooperaron con el hermano Anderson eran el hermano Ornelas, el hermano Esteban Chávez y quizás otro que no recuerdo sus nombres. Ellos quedaron unidos a nuestra iglesia y por algunos problemas que se suscitaron, los hermanos Ornelas y Chávez hicieron que el hermano Andrés Anderson regresara a México. Él reclamó el terreno, la obra, y el hermano David se lo regresó. Los hermanos, quiero decirles también aparte, que los hermanos José Mejía, Humberto González, Pedro Galván, de la misión de Portales, que más adelante se llamó la Iglesia Cristiana Interdenominacional, que tuvieron amistad con hermano David y venían al Templo de la Calzada, como es conocido, para recibir el estudio sobre el Espíritu Santo, y de vez en cuando tenían retiros con el fin de buscar la promesa, hasta que Dios les llenó con su Espíritu Santo. La iglesia de estos hermanos que están en la colonia Portales creció en gran manera y ahora es un movimiento grande. También quiero mencionarles acerca de hermano Valente Aponte. Fue diácono de nuestra iglesia. Él vino a la iglesia en el mes de enero de 1929. Desconozco los motivos por qué se pasó a la iglesia de misterios.
es decir, con el hermano Anderson. Después salió de allí, ignorando también las causas, y con un grupo de hermanos de esa iglesia empezó el trabajo precisamente en la calle de Carretones, en donde vivía, y ahora también es un movimiento grande y muy reconocido, como es el MIEPI, que es Movimiento de Iglesias Evangélicas Pentecostés Independientes. Quiero aprovechar en esta ocasión decirles los nombres que ha tenido la Iglesia de Dios en la República Mexicana a través de estos 100 años, donde documentos y escrituras de terrenos de los templos dan esos nombres, pero es una misma iglesia. En 1918 estaba esta iglesia en el corazón de Dios, y Dios puso en el corazón del hermano Ruesga, aun cuando él estaba como bracero en Estados Unidos, dar el mensaje de salvación a sus familiares, y después levantar una grande obra en México, aunque él no pensaba hacer esto, pero Dios lo llevó a ello. Así es que en 1920, cuando llega aquí a México, la iglesia no tenía nombre, nadie lo envió a predicar, él solamente quería dar el mensaje de salvación a sus amigos y familiares. Como bracero, una vez que conoció a Cristo, tuvo ese grande deseo de predicarles. Y entonces fue a los diferentes hogares que conocía. Unos lo rechazaron, otros lo aceptaron. Pero el primer hogar que se convirtió fue el de la hermana María Águila Razo, hermana de su esposa. Y fue el primer hogar que aceptó a Cristo. Era un hogar que estaba en un cuarto en la vecindad de la colonia de los Doctores, que en aquel tiempo esa colonia había muchos sembrados de alfalfa. También se trasladaron a varias colonias en el Distrito Federal, como por ejemplo Azcapotzalco, Santa María, Jamaica, Santa Anita, Valle Gómez, Santa Julia, Las Torres. Y ya en 1921 ya no era hogar, sino ya se llamó una misión. Y ahí alquilaron un cuarto en la calle de Constanza, en una vecindad. Ahí precisamente fue cuando llegó la hermana Ana Sanders. Después de ello, en 1922 se siguió llamando la misión. La misión de la Constanza desapareció por problemas con la hermana Ana Sanders. Y después de ello se siguió llamando la misión, pero ahora en la plaza de la Concesión Tequipeguca, que es la continuación de la calle de la Constanza, allá por Tepito, donde un español les alquiló una cochera para coches que eran arrastrados por caballos. También ahí en ese lugar, que era la misión, el 5 de mayo de 1923, por primera vez en el centro de la República Mexicana, fueron llenos del Espíritu Santo el hermano David Ruesga y otros hermanos más. También ahí se inició el seminario que después se llamó CEMIT en el año de 1922. Y en 1925 se le llama la misión, pero en realidad ya era un movimiento nacional, era muy grande. Fue precisamente cuando se unió la misión a Asambleas de Dios. Así que ya tuvo su nombre, Asambleas de Dios. Hermano Ruesga inició la misión por insistencia, hermano Ruesga unió la misión por insistencia de la hermana Ana Sanders, junto con todas las misiones que él ya había fundado en el Distrito Federal y en el interior de la República. Para ese entonces ya había muchos obreros graduados del seminario. Y según la foto de 1926, solo en el DF había más de 300 miembros aparte de los obreros, y en esa foto no están contándose
los que ya había en el interior de la República, como son Martínez, de la Torre, Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México y otros muchos lugares más. Y ya en 1932 se cambió el nombre de Asambleas de Dios a Iglesia Nacional de las Asambleas de Dios, en el Congreso de Xochitepec, Hidalgo. Y en 1940 se volvió a cambiar el nombre. Y ahora ya no fuera Iglesia Nacional de las Asambleas de Dios, sino ahora se llamaba Iglesia de Dios, que era parte del Evangelio completo. Así le cambiaron el nombre en el Congreso que los unió en el año de 1940. La Iglesia de Dios Americana contaba con más o menos con 50 iglesias en el norte de la República, mientras el movimiento del hermano Ruesga, que dirigía, con más de 200 o 300 iglesias. Pero por los problemas que se tuvo, se volvió a cambiar el nombre y ahora se llamó Iglesia de Dios en la República Mexicana. Y así le pusieron ese nombre cuando se separó de la Iglesia de Dios Americana o Iglesia de Dios del Evangelio completo, quedando con nosotros solamente unas 100 iglesias, después de haber tenido tantas. Y por último, hay otros nombres que no han sido oficiales, pero se le pusieron. Y estas se hicieron por razón de que fueron abiertas iglesias allá en el país de Guatemala. Y lo vemos en algunos papeles membretados, pero no son oficiales, como es Iglesia de Dios en la República Mexicana y Latinoamérica, Iglesia de Dios en la República Mexicana y Centroamérica. Pero la verdad, el nombre oficial era Iglesia de Dios en la República Mexicana. Y ya en el año de 1992, la Iglesia de Dios en la República Mexicana se volvió a cambiar el nombre cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari les dio el poder a los movimientos religiosos de ser una asociación religiosa, quedando como Iglesia de Dios en la República Mexicana a Asociación Religiosa con las siglas SGAR/17/93. Esto es lo que es parte de la historia de la Iglesia de Dios en la República Mexicana, en su segunda parte. Y me da mucho gusto de haberlo contado, esperando que esto sea de bendición para nosotros, porque el que conoce su pasado sabe también su futuro. Y Cristo nos llamó en su corazón para dar la palabra de Dios a mucha gente. Esperamos seguir con esa misma forma de predicar el mensaje y ganar a muchas almas para Cristo. Dios les bendiga. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti,
ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la
Bueno, damos gracias a Dios por habernos permitido tener esta transmisión. Esperamos que la bendición de Dios venga a ser con nosotros y que Dios nos guarde. Nos despedimos. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado. Y ahora nos despedimos, esperando que tu gracia y misericordia vengan a ser con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.